¿Alguna vez, mis hermanos, les ha sucedido que han deseado algo tanto y que cuando por fin consiguen tenerlo, resulta que no era lo que ustedes esperaban? ¿Les ha sucedido? Mire, recuerdo que cuando era más joven, siempre me ha gustado leer. Y recuerdo que había comenzado hace muchos años a leer una serie de libros que al principio se supone era una trilogía. La verdad es que eran muy buenos, pero cuando llegué al tercer libro, bueno, se suponía que ahí se cerraba la historia. Pero sucede, mis hermanos, que un tiempo después se supo que el autor de esta trilogía estaba preparando una nueva obra que sería una precuela de esa historia. Mire, este autor llegó a ser muy famoso, muy reconocido, porque era extremadamente minucioso en su narrativa y cada libro realmente resultaba muy interesante. Desde que se dio la noticia de que iba a salir ese nuevo libro, el que vendría, bueno, ya a ser el cuarto de aquella serie, debo decirle que los que esperábamos ese libro tuvimos que esperar 7 años antes de que por fin saliera a la venta. Yo recuerdo que, bueno, esa espera se me hizo larga, deseaba con muchas ganas poder leer aquella historia, tenía expectativas de que fuera una lectura satisfactoria como lo habían sido los anteriores. Hubo grupos de fans en el internet. Salieron artículos en revistas y en periódicos acerca de lo que sería esta nueva obra que se estaba escribiendo. Y por fin un día de diciembre de 2006, se anunció que por fin aquel libro saldría a la venta. En cuanto me enteré de que ya estaba en librerías, bueno, pues fui hasta el centro, a una librería muy grande, precisamente para que fuera seguro que lo tuvieran allí, y obtuve aquel tan esperado libro. Mis hermanos, una vez en mis manos, debo decirles que aparté todo un día para leerlo sin interrupción, y bueno, pues me bastó un día y medio para leer las 319 páginas de aquel libro que había esperado tanto. Pero ¿sabe qué? Fue una total decepción, Puedo decirles que esta fue una de las decepciones más grandes para mí en cuanto al libro se refiere, y aún más después de haber esperado 7 años para por fin tenerlo en mis manos. Y si no tiré ese libro a la basura, que yo creo que es el lugar que le corresponde, fue solamente porque al final pues era parte de aquella colección de otros 3 libros que había leído antes. Mire, esta breve anécdota se la cuento solamente porque yo quiero que piense por un instante en cuánto se puede desear algo y sin embargo al final terminar totalmente decepcionados. Ahora yo quiero, mis hermanos, que introduciéndonos al tema, quiero que piense por un momento en el pueblo de Israel y la historia de su Mesías. Mire, durante cientos de años el pueblo judío vivió con una esperanza en su corazón. Era la esperanza de que un día Dios les iba a dar un rey que iba a traer libertad a su pueblo. Traería tiempos de paz que nunca terminarían. Daría a su nación la victoria sobre todos sus enemigos. Y créame que Israel llevaba cientos de años siendo subyugado por sus enemigos. Así que esto era algo que ellos ansiaban. Y además, cuando ese rey viniera, ellos volverían a estar en la cúspide de todas las naciones de la tierra. Y entonces, la prosperidad económica y las bendiciones de Dios se derramarían de tal manera que no había
precedentes para algo así. Ellos iban a ser el recipiente de todas estas grandes cosas cuando el Mesías viniera. Cada generación, mis hermanos, soñó con que un día llegaría el Mesías y sería en su tiempo. Es sabido, mis hermanos, que las jóvenes hebreas, las jóvenes judías, albergaban en sus corazones la ilusión de que tal vez una de ellas sería la afortunada, la elegida por Dios para ser la madre del Mesías. Y así transcurrieron cientos de años. Y de pronto un día, mis hermanos, hace ya cerca de 2000 años, apareció un profeta en el desierto diciendo que aquel Mesías por fin había llegado. Y entonces, como usted se lo ha de imaginar, el pueblo judío se conmocionó y todos querían oír y querían ver al que decían era el Mesías esperado por tanto tiempo. Mis hermanos, la gente corrió a multitudes y lo escucharon, lo vieron obrar maravillas, pero a pesar de todo eso, parece que al final este hombre no era lo que ellos habían estado esperando. Al final, mis hermanos, parece que hubo una decepción en el pueblo, porque este Mesías que había venido no era lo que ellos tenían en mente. El evangelista Marcos nos cuenta algunas reacciones de la gente cuando interactuaron con el Mesías. Hoy vamos a estudiar, mis hermanos, rápidamente los capítulos 3 y 4 de Marcos. Y allí en el capítulo 3 vamos a ver, y tenga su Biblia abierta ahí, vamos a ver algunas de las reacciones de la gente ante Jesús. Este capítulo 3, si ya lo tiene abierto ahí su Biblia, se va a dar cuenta que comienza narrando el encuentro del Hijo de Dios con un hombre que tenía una de sus manos inservible, seca, dice el evangelista. Todos sabían que el Señor, a su paso, cada vez a todos lados donde iba y encontraba enfermos, los sanaba. Se habían endemoniado, los liberaba de los demonios. Y en esta ocasión los religiosos que estaban en aquel lugar estaban observando y se preguntaban si él iba a sanar a aquel hombre de la mano seca, a pesar de que era día de reposo, en el cual estaba prohibido hacer cualquier clase de trabajo, por mínima que fuera. Por supuesto, mis hermanos, que el Señor sanó a aquel hombre, por supuesto. Pero el resultado, la reacción, es que a pesar del despliegue asombroso del poder para sanar de nuestro Señor Jesucristo, los religiosos lo único que pueden observar es a un hombre que incumple con las formas, que rompe la manera en que ellos interpretaban la ley. Y ante sus ojos, él no pasa la prueba. Él es rechazado, reprobado por los religiosos de su tiempo. Marcos culmina diciendo, verso 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hace ya unas semanas estaba yo viendo por allá una entrevista que le hicieron a un rabino judío y le preguntaban por qué ellos, los judíos, no aceptan a Cristo como su Mesías. Y este hombre, y me recuerda a estos, pues no ha cambiado mucho. Este hombre decía es que Jesús no cumplió con las formas. Él no cumplía con los requisitos que se esperaba del Mesías y rompió muchas partes de la ley. No lo podemos aceptar como Mesías. Mis hermanos, lo siguiente que se nos cuenta en los versos 7 al 12 es el encuentro del Señor con una de esas multitudes que le asediaban constantemente. Y uno pudiera a primera vista pensar que, bueno, pues esto era bueno, que el pueblo se fuera detrás de él. Pero déjeme decirle que no es así. Y no es así, mis hermanos, porque estas multitudes le seguían por un interés de obtener beneficios de él.
No era porque entendieran la misión del Hijo de Dios, más bien era, como casi siempre, por el deseo de obtener algo material o físico para ellos. Era un deseo egoísta. También, mis hermanos, ellos habían escuchado de esos milagros portentosos que Jesús hacía, y eso los maravillaba. Parece que había un morbo en la gente por ver a Jesús hacer aquellas obras de sanidad que realizaba. Marcos dice, versículos 7 y siguientes: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Grandes multitudes, pero era gente superficiales en su entendimiento y en su seguimiento del Hijo de Dios. Pero, mis hermanos, llegamos al momento donde nos vamos a encontrar con dos episodios, por decirlo así, que remarcan esa incomprensión y ese rechazo de Jesucristo y de la misión a la cual Él había venido. Déjenme comentárselos. Primer episodio. El primero, mis hermanos, vuelve a ser un encuentro con los fariseos, quienes eran los religiosos profesionales del tiempo de Cristo. Y en el versículo 22, véalo ahí en su Biblia, la opinión de estos hombres. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. A pesar, mis hermanos, de ver personalmente el poder de Dios obrando delante de ellos, estos hombres muertos espiritualmente no son capaces de percibir la grandiosidad de lo que tenían el privilegio de contemplar. Y en lugar de caer de rodillas delante del Hijo de Dios, ellos solamente pueden blasfemar. Solamente pueden blasfemar. Porque decían que Él actuaba por medio del poder del diablo. Cuando el Señor hacía milagros y echaba fuera demonios, dijeron: es que tiene el poder del diablo, está poseído por el diablo. El Señor les dijo: blasfeman. Y esa blasfemia no les va a ser perdonada, ni en este siglo ni en el que viene. Un rechazo absoluto de los religiosos de su tiempo. El segundo episodio, mis hermanos, que nos cuenta Marcos, realmente comienza ahí en el verso 21, pero continúa nuevamente en el 31. Se lo voy a leer. En el verso 21 dice: cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Esa frase, está fuera de sí, quiere decir, decían que el Señor estaba loco. Así que vinieron, dice, para prenderle, es decir, para atraparlo y para llevárselo de regreso a su casa, porque parece que algo había pasado en su cabeza y no estaba bien. El verso 31 continúa esta narración, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sus propios hermanos, o mejor dicho, sus medios hermanos, a pesar de haber crecido con él, hasta ese momento aún no tenían idea de quién era él. Y lo único que se les ocurre pensar es que estaba loco. Y entonces se lo quieren llevar para su casa, para que no siga causando disturbios con sus locuras.
Mis hermanos, al parecer el Mesías fue visto y fue oído, y aun cuando obraba portentos y hablaba maravillas, su pueblo no entendía qué era todo aquello. El Mesías esperado no era este hombre, porque este hombre cuando menos era un excéntrico y un raro obrador de milagros, pero definitivamente que no era ese rey libertador que ellos estaban esperando. No era ese hombre que iba a traer gran cantidad de bienes materiales y que iba a arrasar con sus enemigos. Y entonces parece, mis hermanos, que ellos estaban muy decepcionados de este Mesías. Años más tarde, el mismo apóstol Pedro escribió, allá en 1 de Pedro capítulo 2, pero vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Escúchelo, es muy interesante lo que dice Pedro. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Mis hermanos, Jesús es esa piedra que los edificadores desecharon. Y esta es una metáfora de la construcción. Y aquí Pedro, cuando utiliza esta frase, la piedra que los edificadores desecharon, está hablando de los expertos en construcción que están haciendo un edificio y entonces contemplan una piedra singular por su forma, que tal vez podría servir como cimiento, pero después de que van y la observan, la prueban, encuentran que para ellos no es apropiada, la reprueban. Entonces no era lo que querían, no era lo que a ellos les parecía conveniente para edificar su edificio. Mis hermanos, este es el contexto de la enseñanza que viene a continuación. Capítulo 3, estamos viendo estas reacciones de la gente ante su Mesías, pero en el capítulo 4 el Señor va a dar una explicación de lo que es el reino de Dios que Él estaba anunciando, una explicación de Él como Rey, por qué anunciaba ese reino. Esta explicación que el Señor va a dar solamente la van a entender aquellos que quieran saberlo de corazón. En cambio, aquellos que solamente se acercan por un asunto morboso, aquellos en los cuales no hay un corazón dispuesto, van a oír, pero no lo van a entender. Y así, mis hermanos, vamos a dar paso a la explicación del Señor Jesús. Ahora, déjeme decirle que esta explicación es necesaria para sus seguidores, para que en ellos no hubiera la confusión que había en el resto del pueblo, y para que ellos supieran en todo momento qué tipo de reino estaba predicando Jesús, y también qué tipo de rey era Él para ese tiempo, para ese momento. Ahora déjeme decirle que para nosotros, el día de hoy, esta enseñanza es esencial también, porque nosotros proclamamos el reino de Dios, ¿verdad? Y nosotros anunciamos a Cristo delante de los hombres, pero a veces resulta que tampoco tenemos ideas muy claras acerca de estas cosas. Entonces le voy a pedir que ponga atención y vamos a darle vuelta a la hoja y pase usted ahí al capítulo 4 y vamos a ver que el Señor comienza por una enseñanza y lo hace en la forma de una parábola. Esta parábola o esta forma explica por qué mucha gente estaba rechazando al rey. ¿Por qué mucha gente no entendía aquel reino que se estaba anunciando? Esta parábola trata de eso. Mire, esta parábola normalmente se conoce como la parábola del sembrador, aunque realmente el énfasis del Señor no es en el sembrador. El énfasis del Señor más bien es en los tipos de terreno donde se siembra la semilla. Tal vez se pudiera llamar la parábola de los terrenos o de los tipos de tierra. Yo creo que sería más apropiado. Pero bueno, escúchela, vamos a escucharla en labios del Señor Jesús y luego vamos a comentar algunas cosas. Capítulo 4, verso 3, dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino,
y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, una vez, mis hermanos, que el Señor terminó de contar esta parábola, y antes de darles la explicación, porque les va a dar la explicación, el Señor Jesús hace algunas observaciones importantes, versículos 10 y siguientes, y quiero que ponga atención porque se las voy a explicar yo a ustedes, estas señalizaciones que va a hacer nuestro Señor. Dice verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahora, 3 cosas que quiero que tomen en cuenta de estas observaciones del Señor. Número 1, las parábolas, mis hermanos, que el Señor va a contar en esta ocasión, tienen un asunto principal, y ese asunto el Señor lo llama los misterios del reino de Dios. ¿Ya lo vio? Los misterios del reino de Dios. Las parábolas que va a contar, su tema principal es los misterios del reino de Dios. La palabra misterios, mis hermanos, en la Escritura, significa algo que hasta entonces no había sido revelado, pero ahora lo va a hacer. En este caso, Cristo, mis hermanos, va a revelar la naturaleza del reino que se estaba predicando, y lo va a hacer a través de varias parábolas. Número 2, Cristo deliberadamente enseña usando estas parábolas o historias que contienen también verdades espirituales, y él utiliza este estilo de parábolas para ocultar la verdad de aquellos que no creen, pero en cambio para dar entendimiento a aquellos que sí están dispuestos a creer. Ahora déjeme decirle que esto pasa hasta este tiempo. Mucha gente viene, lee las parábolas y no entiende nada. Bueno, pues sí, una historia de un sembrador y que sembró por allí, ¿y eso qué? Pero cuando hay una disposición, mis hermanos, a entender la palabra, a ser enseñados por el Espíritu de Dios, entonces hay un beneficio espiritual de esto. Número 3, esta parábola del sembrador es la clave o la base para entender las demás. Ya se dio cuenta que el Señor dice: ¿cómo no entienden esta parábola? Si no la entienden, no van a poder entender tampoco las otras. Entonces, esta parábola es la clave para entender las demás parábolas también. Ahora, mis hermanos, vayamos a la explicación del Señor, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mis hermanos, de manera breve, la enseñanza de esta parábola es que la respuesta a las buenas nuevas del reino iba a ser diferente dependiendo de cada tipo de terreno o cada tipo de corazón. Esto muestra
¿Por qué había tanto rechazo del reino? ¿Por qué la gente parecía que no quería aquel rey? Dependía del tipo de corazón que estuviera recibiendo el mensaje del reino. Pero esta parábola, mis hermanos, también anticipa que en aquellos que eran buena tierra, que tenían un corazón dispuesto al recibir la palabra, iban a volverse tremendamente fructíferos. Y así fue, ciertamente así fue. Mis hermanos, también esta parábola del sembrador nos enseña que el reino de Dios no iba a comenzar con guerras en contra de los enemigos de Israel, tampoco iba a comenzar con el rey sentado en un trono de oro, sino que el reino de Dios iba a comenzar por el corazón de los hombres. Aquellos que iban a ser súbditos de este reino y de este rey, primero tenían que ser transformados interiormente. Efectivamente, un día el rey va a venir y va a acabar con los enemigos de Israel y se va a sentar en su trono, pero no iba a ser en ese tiempo. En este tiempo el reino iba a comenzar por el interior de los que iban a ser un día súbditos del reino. Y es importante, mis hermanos, saber que antes que el reino de Dios se manifieste exteriormente, debe manifestarse interiormente. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En la siguiente parábola, el Señor dice lo siguiente, versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mis hermanos, la proclamación del reino de Dios, o de las buenas nuevas de salvación, como quiera usted llamarle, tienen que ser dadas a conocer. Una característica del evangelio del reino es que su naturaleza es brillar, es ser proclamado, al contrario de las religiones de misterio de la antigüedad, porque en aquellos tiempos había eso, lo que se llamaba religiones de misterio, donde solamente los iniciados, los elegidos podían entender esos misterios. Al contrario de eso, mis hermanos, una característica del evangelio es que tiene que ser manifestado a todos. Yo sé que en nuestros tiempos parece que esto ha quedado un poco en el olvido. Parece que los hijos del reino se ocultan ellos mismos y también ocultan el mensaje que tienen que dar. Pero mis hermanos, la naturaleza del reino es que tiene que ser gritado a todos en voz de cuello. Porque el mundo está en tinieblas, mis hermanos, y tiene gran necesidad de luz. Y la misión de los hijos del reino es dar a conocer esa luz a los que tanta necesidad tienen de ella. Dentro de este mismo párrafo que leímos, los versos 24 y 25, son un poco complicados de entender, pero significan, mis hermanos, que aquellos que proclaman la luz del Evangelio deben ser más que solamente proclamadores. Ellos mismos deben ser luz, es decir, lo que han oído deben vivirlo, y entonces de esa manera, solamente de esa manera podrán proclamarlo. Porque si tú no vives lo que predicas, tu testimonio es nulo y entonces será quitado. En cambio, si lo que tú predicas también lo vives, te será dada más luz
para que sigas dando también más testimonio. Más adelante el Señor dijo también, verso 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mis hermanos, y aquí tenemos otra característica del reino de Dios. Esta característica, mis hermanos, es que el efecto en el corazón del hombre, esa palabra del reino de Dios y el efecto que tiene en el corazón del hombre que lo recibe, no está en la mano del que lo predica. Me explico. El que predica las buenas nuevas no entiende cómo es que la palabra obra en el corazón de los hombres, pero tampoco él puede hacer nada para influir en esos resultados. Y esto es bueno saberlo, porque yo sé que hay muchos de ustedes que van y le hablan a un familiar, a un amigo, a un conocido, le predican el evangelio, pero luego están muy tristes porque aquella persona no quiso escuchar, porque no hubo ningún resultado. Y a veces preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Debería yo insistirle todavía más? De hecho, hay algunos que incluso intentan un poco manipular a la persona para que se acerque. O yo he escuchado a predicadores que después de haber expuesto el evangelio todavía amenazan a la gente. Te vas a ir al infierno, digo, no es que sea mentira, pero parece como si les quisieran obligar a que respondieran ante esa palabra. Pero mis hermanos, la tarea del que predica consiste simplemente en proclamar el evangelio. El desarrollo de la palabra en el corazón humano no le toca al que predica, porque es sobrenatural. Depende de Dios. El predicador tan solo proclama, pero el crecimiento es una obra divina. Y este milagro, mis hermanos, según lo que cuenta esta parábola, este milagro, porque es un milagro que simplemente predicar el evangelio que transforme la vida de la gente, iba a suceder una y otra vez al paso de los siglos, hasta que un día Dios mismo recoja los frutos de esa predicación al final de los tiempos, y los que recibieron aquella palabra serán bendecidos y llevados a morar con su Rey para siempre. Finalmente, mis hermanos, el Señor contó la parábola de la semilla de mostaza. Versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, mis hermanos, esta parábola, debo decirlo, es asombrosa, porque en su contenido es profética, y el día de hoy podemos ver cómo se ha venido cumpliendo esa palabra. Pero mire, el Señor Jesús dice que el reino de los cielos es como esa pequeña semilla de mostaza. ¿Ha visto usted una semilla de mostaza? Yo sé que algunos la han visto. Es una semilla negrita, muy pequeñita. El Señor aquí dice es la más pequeña de las semillas de la tierra. Y yo sé que muchos ateos inmediatamente salen, muchos incrédulos, dicen, no es cierto, eso es mentira, no es la más pequeña de la tierra, hay otras más pequeñas. Pero yo creo que están malentendiendo la palabra. La semilla de mostaza sí es la más pequeña semilla de las hortalizas de la tierra, porque también se aclara aquí que la mostaza es una hortaliza, y efectivamente así es. Ahora el Señor compara el reino de los cielos con esta pequeñísima semilla, que sin embargo cuando crece, cuando se desarrolla, llega a ser la mayor de las hortalizas,
Solamente toma en cuenta que llega a medir de entre 3 a 4 metros de altura, lo cual es exagerado para una hortaliza. Ahora, mis hermanos, esta palabra está anticipando, está anunciando que en el futuro el crecimiento del reino de los cielos en esta tierra va a ser mucho. Y lo que en un inicio fue un movimiento de unos cuantos, que se podían contar casi con los dedos, que además fueron perseguidos desde el comienzo, y que muchos de ellos fueron muertos como si fueran malhechores, lo cual parecía que aquel movimiento no iba a tener ningún buen final, y que más bien se iba a extinguir muy temprano. Sin embargo, al paso del tiempo, su desarrollo fue desmesurado. La predicación del Evangelio, mis hermanos, daría como resultado un crecimiento del cristianismo, en el cual no solamente se darían cosas buenas, sino que además también tendrían cabida distorsiones, errores, y como también en otras partes de los evangelios lo enseñó Cristo, también hombres falsos metidos dentro de la cristiandad. ¿Se acuerda de la parábola de el trigo y la cizaña? Que por cierto el Señor la contó dentro del contexto de los misterios del reino, solamente que allá en Mateo. Ahora, ¿de dónde, mis hermanos, sacamos que esto iba a ser? Digo, leemos la parábola y ustedes van a decir, oye, ¿dónde dice eso? Bueno, el Señor dice que aquella gran hortaliza da grandes ramas y las aves vienen y moran bajo su sombra. ¿Se acuerda que el Señor dijo que la clave para interpretar las demás parábolas era la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador ya se mencionaron las aves. ¿Quiénes son las aves en la parábola del sembrador? ¿Quiénes son las aves? ¿Ya se dio cuenta? Es el diablo. El diablo también viene y se introduce a la sombra del evangelio que iba a crecer prodigiosamente. Me llama la atención, y eso lo noté después, que el Señor también habla de muchas ramas. Digo, hoy en día hablamos de las ramas del cristianismo, ¿verdad? No sé si usted tenga conciencia de cuántas ramas tiene el cristianismo. Hace unos 8 o 9 años estaba yo leyendo una enciclopedia de religiones y decía que el cristianismo en ese momento tiene cerca de 32,000 ramas. Digo, yo apenas conozco una docena de ramas del cristianismo, no sé las otras miles cuáles serán, pero ciertamente que el cristianismo proliferó y hubo muchas ramas, muchas distorsiones, errores también. Mis hermanos, la hortaliza de la mostaza, en su máximo desarrollo, representa fielmente lo que ha llegado a ser en la actualidad el cristianismo, y dígame si no es cierto. Con tantas ramas del cristianismo, con los hijos del diablo morando bajo la sombra o bajo la máscara de ser cristianos, y sin embargo, mis hermanos, esto se cumplió en las palabras de Cristo. Esto es una realidad. Ciertamente, mis hermanos, que el reino de los cielos tiene un carácter espiritual y que debemos entenderlo de esa manera. Resumiendo la enseñanza del Señor para el día de hoy, mis hermanos, el reino de los cielos no iba a ser exterior, no era de un Mesías sentado en un trono. El reino de los cielos, número 1, según lo que aprendimos de la parábola del sembrador, sí iba a comenzar ¿por dónde? Por el corazón de los hombres. Los súbditos del reino tenían que ser transformados para ser parte de ese reino. Número 2, mis hermanos, el evangelio del reino tiene que ser ¿qué? Proclamado. Su naturaleza es ser público, darse a conocer, no se puede ocultar, tiene que ser proclamado. Pero también aprendimos que el que proclama no solamente habla, también que vive lo que ha escuchado de ese evangelio. Y en la medida que él vive eso, su proclamación es más efectiva, más eficaz, y él a su vez sigue avanzando
en ese conocimiento y práctica del Evangelio del Reino. También aprendimos, mis hermanos, que la naturaleza del reino es que obra en el corazón del hombre de manera milagrosa, y aquel que predica la palabra no puede hacer más que solamente predicar. Tú ve y proclama, ese es tu trabajo, lo demás lo va a hacer Dios. No te pongas triste, no te desesperes, en su tiempo, cuando Dios quiera, esa semilla puede desarrollarse y dar su fruto, es obra de Dios. También aprendimos, mis hermanos, que el reino de los cielos va a seguir creciendo hasta el día en que el Señor regrese. Somos parte de esa gran hortaliza. Yo sé que hay ramas que se han desviado, nosotros tenemos que permanecer firmes, tenemos que seguir apegados a la palabra del Señor, pero tenemos que seguir proclamando, porque esa hortaliza tiene que seguir creciendo. El día de hoy, mis hermanos, el cristianismo es una de las 3 grandes religiones monoteístas en el mundo, con millones de adeptos. Sigamos proclamando y sigamos firmes, sin desviarnos. Mis hermanos, una enseñanza sencilla, pero necesaria para comprender la naturaleza de este reino. Que Dios les bendiga y les permita seguir viviendo de acuerdo a esta enseñanza.